Antes de presentar a los compañeros que van a estar en esta mañana compartiendo esta conferencia, quiero hacerles de conocimiento público a todos ustedes y a la vez una invitación del siguiente asunto. En el mes de noviembre, la Facultad de Sociología fue evaluada por Accesiso, que es una asociación de acreditación, de evaluación y acreditación en ciencias sociales. Y recientemente nos han dado la noticia de que nuestra Facultad de Sociología fue acreditada. Entonces, un fuerte aplauso para nosotros mismos. Y aprovecho para hacerles la cordial invitación porque el próximo viernes 28, es decir, vamos a seguir de festejos, el próximo viernes 28 a las 9 de la mañana los quiero invitar a todos ustedes que nuevamente nos acompañen porque se nos va a entregar el reconocimiento público de esta reacreditación por parte de la rectora Sara Ladrón de Guevara y el presidente de Accesiso. Están cordialmente invitados. Muchas gracias. Ahora me voy a permitir presentar al conferencista de esta mañana, que decíamos es parte de la Facultad de Sociología, estuvo con nosotros, bueno, siempre está con nosotros en las propuestas que se han impulsado, pero en el 30 aniversario fue el conferencista magistral y ahora en el 40 aniversario lo volvemos a invitar porque él siempre está innovando en cuestiones de la academia y la sociología en México. Bienvenido, doctor Enrique de la Garza. Y para coordinar esta conferencia magistral le hemos pedido al doctor César Guevara González, catedrático de la Facultad de Sociología, que le ha leído mucho al doctor de la Garza, que recientemente le ha presentado el último libro también que él publicó, que nos acompañará en esta mesa de trabajo esta mañana. Muchas gracias, doctor César Guevara. Les dejo en buena compañía. Bueno, muchas gracias, maestra Yolanda, por la presentación. Muchas gracias a todos ustedes, profesores, estudiantes, por acompañarnos en esta conferencia magistral del doctor Enrique de la Garza. Pues me toca presentarlo, cuestión no fácil, porque es muy difícil reseñar pues toda la trayectoria de investigación académica del doctor, pero muy rápidamente, por si alguno de ustedes no lo conoce, el doctor Enrique de la Garza, él egresa como doctor en Sociología por parte del Colegio de México y después tiene una serie de postdoctorados en la Universidad de Warwick, en Inglaterra, en la Cornell University, en el estado de Nueva York, y en Berkeley, California. Además de estos postdoctorados, ha sido profesor invitado en diferentes universidades, tanto de Europa como de América Latina y los Estados Unidos. Es autor de más en su trayectoria como investigador y académico. Es autor de más de 300 artículos especializados de investigación, publicados en revistas especializadas también de investigación, y otro tanto también ha sido autor de artículos de divulgación, fundamentalmente. El doctor Enrique de la Garza tiene también muchos premios y distinciones en su haber, entre los cuales solamente, porque son muchos, y el último, miembro emérito del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Autor también de muchos libros y artículos
Sus grandes campos de trabajo son fundamentalmente la sociología del trabajo en muchas de sus vertientes. Él es un investigador fundamentalmente de la sociología del trabajo, pero también se mueve con la misma facilidad en cuestiones ligadas a la filosofía de la ciencia, a la epistemología y a la metodología en ciencias sociales. Precisamente el título de la conferencia que hoy expone el doctor es La crisis de la metodología en las ciencias sociales y alternativas. Más allá de estos datos curriculares del doctor Enrique, hay que decir, y de sus investigaciones en el terreno laboral, la gran preocupación que él ha tenido en términos metodológicos y epistemológicos por dialogar todo el tiempo con el positivismo y lo que podría llamar el sistema hipotético deductivo. Un diálogo donde el doctor ha sido muy crítico, pero al mismo tiempo ha mantenido siempre ese debate con este tipo de posturas, y a partir de ahí él construye sus planteamientos, sus propuestas de investigación. Pues sin más, dejamos al doctor que empiece con su conferencia, y no sin antes agradecerle por la solidaridad que ha mantenido siempre con la Facultad de Sociología y su disposición de siempre también a colaborar con nosotros. Doctor, adelante, gracias. Sí, muchas gracias a los organizadores. Yo me uno también a las felicitaciones por el cumpleaños de esta iniciativa tan importante que fue la carrera de Sociología y su desarrollo. Yo, como han manifestado, no en el origen, pero muy cerca del origen, tuve relaciones muy importantes con los profesores y algunos estudiantes de esta facultad. De hecho, hicimos aquí en Jalapa lo que llamamos los coloquios de Jalapa, que fueron congresos grandes. Las conferencias principales se desarrollaban en este auditorio precisamente, y aquí se dieron algunos de los debates más importantes de esa época, y que marcaron rumbos y que, digamos, permitieron el desarrollo de ciertas perspectivas que ahora están plenamente consolidadas. Podríamos decir que a la carrera de Sociología de la Veracruzana le correspondió el honor de ser el terreno de batalla entre diferentes perspectivas, en donde sin mucha diplomacia pues se dirimían en eventos, sobre todo en este tipo de eventos que se llamaron los coloquios de Jalapa. Con los profesores se desarrollaron también proyectos de investigación y la relación nunca cesó. Estuve en el anterior festejo de cumpleaños de esta facultad, pero el año pasado también tuvimos unas conferencias acerca de un texto que yo escribí un poco fuera de la línea que manejo, que es sobre el movimiento estudiantil. Entonces siempre ha habido mucha relación, yo diría no solo relación académica en sentido cognitivo, sino también mucha emoción en la relación con diferentes generaciones de profesores, de estudiantes. Hay estudiantes de esta facultad que estudian en nuestro posgrado en la UAM, en diferentes generaciones. Es decir, si con alguna facultad del país, además del lugar donde yo trabajo, que es la UAM, he tenido vínculos estrechos de amistad, de trabajo, de compañerismo, ha sido con la Veracruzana, especialmente en esta facultad de Sociología. Entonces yo también me siento, perdónenme por la falta de modestia, me siento también festejado por esta ceremonia que se acaba de realizar, porque me siento parte también de ustedes en buena medida. Entonces les doy muchas gracias por haber sido invitado, y vamos a pasar al tema que me han señalado. Una de las ramas de la reflexión en ciencias sociales que yo he manejado desde hace mucho tiempo es el de la epistemología y la metodología. ¿De dónde surgió este interés? Surgió de que yo también me formé como
comentábamos con nuestro antiguo amigo Ricardo Corso, me formé en la época turbulenta en la que fue fundada esta facultad, en donde muchos estudiantes considerábamos que era una obligación no solo conocer problemas sociales, sino tratar de verlos desde el lado del pueblo o desde el lado de los pobres o de los explotados, como algunos lo hemos seguido haciendo a pesar de jugar a veces a contracorriente con el neoliberalismo tan implantado en México. Pero en ese momento la discusión no solo era cómo podemos combinar la teoría con la práctica, sino también en el plano metodológico si había implicaciones con relación a lo que era la metodología dominante, que era la positivista encarnada en términos operativos en el llamado método hipotético deductivo. Entonces yo tuve la suerte de estudiar con un investigador que fue muy relevante, ya murió, el profesor Hugo Zemelman. Y Zemelman, chileno, exiliado por Pinochet, llegó con esa misma preocupación al Colegio de México. Es decir, puede haber una alternativa metodológica a la del hipotético deductivo, no por simple afán intelectualista, es decir, vamos a buscar algo novedoso, sino porque esa alternativa se pensaba que se podía encontrar en el marxismo. Y en el marxismo es donde algunos principalmente nos formamos. Claro, en ese camino encontramos que el marxismo requería del auxilio de otras perspectivas no marxistas, pero de qué manera podrían combinarse cuando a veces resultaban al menos aparentemente contradictorios. Entonces esa fue la tarea que se impuso Zemelman, no la completó, y yo fui su primer alumno en esa trayectoria, podríamos decir, que se continuó después de la vida de estudiante. Entonces seguimos reflexionando, puede haber una alternativa al positivismo lógico, que era lo que dominaba en metodología en el ámbito de las ciencias sociales. La raíz, no la propuesta completa, se podría encontrar en el marxismo, creíamos que sí, pero ¿cómo se podría completar? Es decir, en qué momento lo deja Marx, qué se rescata por Gramsci o por la Escuela de Frankfurt, por mencionar los grandes, y qué se puede recuperar de estos y qué falta todavía. Entonces, en esa discusión estuvimos una buena cantidad de años, podríamos decir, no la hemos terminado, aunque algunas cosas creemos que hemos avanzado. Pero en el camino nos encontramos con que el gran rival ya no era el positivismo lógico, porque para los años 80 el gran rival era el relativismo que criticaba profundamente al positivismo y que lo hacía tambalear en sus propios fundamentos, de tal manera que sin abandonar la crítica al positivismo, nos vimos ahora la tarea de estudiar con cierta profundidad al relativismo, en qué consiste esto, cuáles son las críticas que hace al positivismo y cómo podríamos decir que actualmente, ya con algunas salvedades, se convierte en la corriente epistemológica más importante a nivel planetario, a nivel internacional. Ya no es el positivismo lógico. Entonces, pero el positivismo lógico no dejaba de tener importancia, porque si en el plano de la epistemología el relativismo sin duda que había barrido al positivismo, digamos en el nivel que había trabajado Carnap o Hempel o Bunge, en ese nivel estaba prácticamente en la lona del positivismo lógico, pero no por el marxismo, por supuesto, sino por el relativismo. Pero en el plano de la investigación empírica, como el ámbito de estos relativistas sobre todo había sido el de la epistemología y miraban con cierto desprecio el otro nivel donde nos movemos los científicos sociales, que es la investigación empírica. Claro, el desprecio venía también del desprecio del dato empírico, desprecio en el sentido de si se podía tener confianza en el dato empírico o si el dato empírico era producto completamente del pensamiento o del lenguaje o de la subjetividad. De eso vamos a entrar en esta plática.
es decir, que no era posible probar a través de datos, como lo pretendieron los positivistas. Y entonces, frente a eso, la ciencia se quedaba huérfana de fundamentos acerca de sus, entre comillas, verdades. Es decir, cuando decimos que a través de cualquier técnica de encuesta, entrevista, historia de vida, cualitativa, no importaba, esos datos no estaban demostrando finalmente. A ver si ahora sí se escucha mejor. Si ninguno de esos datos nos proporcionaba ningún fundamento de conocimiento, entonces había motivos relativistas para despreciar a los investigadores empíricos, pero el mensaje oculto y a veces manifiesto era dedíquense a otra cosa. ¿Por qué? Porque lo que ustedes dicen que demuestran a través de datos empíricos en realidad no es más que un juego de lenguajes, como vamos a ver en esta presentación, y no pueden ustedes pretender llegar ni siquiera en un término ambiguo como sería aproximarse a algo que antes se llamaba la verdad, ¿sí? Entonces, en ese dilema nos encontramos. ¿Desde cuándo? Desde los años 80 del siglo XX, con toda propiedad en los 90 y ya con ciertas salvedades ya en el siglo XXI, donde comienzan a aparecer disidencias importantes y retorno a su contraparte, que en términos genéricos no sería el positivismo, sino sería el realismo. Pero eso también vamos nada más a tratarlo superficialmente. De tal manera que el tema tan amplio de la crisis de la metodología de las ciencias sociales tiene dos vertientes diferentes. Uno es la crisis del positivismo lógico y sus fundamentos de cómo pensaba acercarse o encontrar la verdad. Que esto ha sido bastante tratado, digamos, ya estaba en la crítica Sehun, estaba en las de propio Popper, estaba en Foucault, es decir, la acumulación de críticas fue enorme en contra del positivismo, de tal manera que cuando hace irrupción la última corriente relativista que se vuelve dominante, pues muchas de las críticas ya estaban elaboradas, por ejemplo, de tal forma que hasta cierto punto se hizo una sistematización para ponerle la puntilla al positivismo y declararlo como simple juego de lenguaje que no podía tener la pretensión de encontrar la verdad. Y frente a eso, la ciencia se quedó huérfana de fundamentos. ¿Por qué? Porque los relativistas estaban en contra en general de que pudiera haber tales fundamentos. No se trataba de encontrar otros alternativos a la del positivismo, sino de proclamar en los casos más puros de estos relativistas, proclamar de que no podía haberlos, de que también la ciencia no podía tener fundamentos, ¿sí? Y que por lo tanto pues cada quien a nivel simplemente de discurso podría proclamar, argumentar, defender diferentes postulados, pero sin ninguna pretensión de verdad. Entonces estamos en una coyuntura sumamente crítica. ¿Por qué? Porque el relativismo, haciendo críticas que pudieran ser pertinentes en contra de la forma de investigar positivista o sus fundamentos, echó al niño con todo y el agua sucia, de tal manera que la ciencia social se quedó sin fundamentos. Y entonces, ¿por qué seguimos haciendo encuestas y demás? No porque hubiera fundamentos alternativos, que no los ha habido en términos generales, ¿sí? Sino por inercia. Es decir, frente a un relativismo que no me proporciona cómo investigar en concreto y que incluso desprecia lo que en concreto hago como investigador, pues lo sigo haciendo como se ha venido haciendo, y la forma más estándar como se venía haciendo pues es la positivista, de tal manera que plantee sus hipótesis, su marco teórico, las tesis, sus indicadores y sus técnicas de investigación, y se sigue reproduciendo como si nada hubiera pasado en esta gran disputa por los métodos. Y en esa disputa es donde nos vamos a situar ahora. No voy a tener tiempo, porque también ya lo he hecho en el auditorio
de la que llaman el auditorio azul, la crítica al positivismo, sino voy a entrar en un terreno todavía más escabroso, que es la crítica al relativismo y al antifundacionalismo, que quiere decir esto último: la ciencia no puede reclamar que tiene fundamentos para llegar a la verdad, ¿sí? Que no corresponden exactamente uno al otro, pero muchas veces van de la mano. Entonces tenemos una tarea difícil, compleja, espero y pueda darme a entender. El problema es parte de un problema clásico que viene cuando menos de los griegos, es decir, ¿qué relaciones hay entre pensamiento y realidad? Y complementariamente, si hay algo llamado realidad diferente al pensamiento, ¿sí? Que esto lo van a rescatar muchos relativistas. Si la realidad tiene una estructura, si la realidad no existe más que en la forma de mi pensamiento, pues entonces lo que yo llamo estructura de la realidad es la que le da simplemente mi pensamiento y no algo que está más allá del propio sujeto. Es decir, si la estructura y la realidad existen más allá de la subjetividad o del lenguaje del sujeto, ¿sí? La posición contraria o la posición afirmativa a esto genéricamente se le llama realismo. Es decir, la realidad existe independiente del sujeto, o si tiene alguna dependencia, tiene cierta autonomía con respecto al sujeto, es decir, no queda reducida al sujeto. Y el complemento, la ciencia implica un método. No nos quedemos en la propuesta positivista, que su afirmación es que sí, pero el único método es el hipotético deductivo, sino en una posición más flexible, que pudiera haber varios métodos y que permitieran un mejor acercamiento a ese conocimiento de la realidad. La posición contraria es obvia, antifundacionista, es decir, la ciencia no puede reclamar que tiene un método para conocer la verdad y por lo tanto hacer afirmaciones de una realidad que ni siquiera estamos seguros de que existe fuera de nuestra propia conciencia subjetiva. Si la prueba, entendida de diferentes formas entre pensamiento y mundo externo, es ese mejor acercamiento a cómo es esa realidad externa al sujeto. Y si la ciencia debe basarse en una metodología y esta en una epistemología, que esa fue la virtud del positivismo. Es decir, el positivismo desarrolló una poderosa epistemología. Piensen ustedes los tratamientos del Círculo de Viena, de Nagel, de Hempel, etc. Y a su vez, otro nivel llamado metodología, donde estaban otros autores no menos relevantes, por ejemplo, Lassalberg. Lassalberg, en el plano estadístico, pues hizo grandes desarrollos dentro de la perspectiva positivista, pero así muchos otros, de tal manera que había un nivel epistemológico que servía de fundamento a cómo hacer ciencia a través de un método, el método hipotético deductivo, que ustedes ya conocen, y que la manera de probar no era sino la que había establecido Comte desde un siglo antes, es decir, a través de un método y a través de la prueba empírica, es decir, un método que permitía probar las hipótesis a través de datos. Entonces esto quedó muy fijado en el ámbito de la epistemología, de la metodología y de la ciencia que hace investigación concreta, de tal manera que no es aventurado decir que entre los años 40 más o menos hasta los años 70 se convirtió en la metodología dominante a nivel internacional. Pero esto no había transcurrido sin grandes disputas. Y una de las primeras disputas fue la gran disputa por los métodos, que transcurrió en Europa desde finales del siglo XIX hasta finales de los 30, antes de la Guerra Mundial II. Es decir, ahí la gran disputa era efectivamente el positivismo, y al final el positivismo lógico, que nace con el Círculo de Viena en los años 20, pero antes de el positivismo de segunda generación, el señor Mach, que
y se llamó empiriocriticismo. Es decir, estas dos generaciones de positivismo se vieron enfrentadas con las corrientes interpretativas, o lo que ahora se llamaría interpretativas o comprensivas. Estoy hablando de grandes personajes, empezando por Dilthey, por Ricoeur. Weber está en cierta ambivalencia, pero no deja de participar, y en el plano filosófico, pues grandes personajes como sería Husserl, como sería Heidegger y muchos otros. En medio hay que aclarar la escuela de Frankfurt, que le tocó en Frankfurt, en Alemania, el ambiente de la disputa de los métodos, la primera gran disputa de los métodos, hizo grandes aportes, pero fue relativamente ignorada por circunstancias no solo epistemológicas, sino también políticas. Es decir, tuvieron que huir en estampida hacia Inglaterra o hacia los Estados Unidos, y en los Estados Unidos no encontraron la comprensión profunda que se tenía en Europa en esos momentos acerca de la epistemología. Es decir, los americanos estaban despegando en el ámbito de las ciencias sociales, y la preocupación epistemológica no era de las más importantes, y los de Frankfurt, especialmente, dice Adorno, encontraron una gran incomprensión por parte de sus colegas, no solo en términos de compartir las mismas ideas, que era muy difícil, sino de que era importante lo que los de Frankfurt habían elaborado o seguían elaborando. Entonces tuvieron que esperar al regreso a Alemania para volver a destacar en el plano internacional. Pero esa es una historia diferente que me ha interesado mucho, pero que ahora no puedo profundizar. Es decir, la gran disputa por los métodos implicó estos grandes personajes, en donde el señor Popper estaba también implicado y tuvo que irse a Inglaterra, pero sin ser tan estrictamente positivista, diríamos que la jugaba en esta disputa del lado de los positivistas, no del lado de los hermeneutas, por supuesto. Entonces había los personajes más importantes de la discusión en la epistemología, en la filosofía, pero también en las ciencias sociales, estaban involucrados en esta disputa. Y en un primer momento parecía que la ventaja la llevaba la corriente interpretativa, hermenéutica, etc. ¿sí? Pero hubo un corte muy importante con la Segunda Guerra Mundial. Entonces, algunos siguieron caminos erráticos, como Heidegger, que se queda en Alemania y pues apoya a Hitler, y esto le causa un gran desprestigio internacional, más allá de sus ideas filosóficas. Por el otro lado, algunos son asesinados por la Gestapo, o bien se suicidan, como el caso de Benjamin, cuando está cerca la aprehensión por parte de la policía fascista. Otros tienen que huir a territorios donde no son bien comprendidos, como casi toda la escuela de Frankfurt, que se va unos a Inglaterra y otros a Estados Unidos, etc. Es decir, esa diáspora internacional afectó muchísimo la discusión, y se puede decir que la discusión en buena medida cesó durante el periodo de la guerra, y después se reanimó, pero con nuevos componentes. Es decir, ya no eran los componentes de antes de la guerra. Pero el positivismo, que se había declarado triunfante de esta gran disputa, guerra de por medio, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, y así aparecía en el ánimo de los filósofos, de los metodólogos y de los científicos sociales. Es decir, la corriente hegemónica, no había duda que para los años 60, 50, 60 del siglo XX era el positivismo lógico, y que los investigadores que se consideraban serios, sobre todo, lo hacían de la manera positivista, aplicando el hipotético deductivo. No quiere decir que estuvieron alguna vez solos en el ambiente social. No, en el mismo Estados Unidos pues convivían con los integracionistas simbólicos, con los etnometodólogos, con los otros antropólogos. Aparecía un poco tardíamente la propuesta acerca de la descripción densa, etc. Pero antes de los años 70, estas eran corrientes marginales, muy despreciadas, sobre todo en el ámbito sajón, como
prácticamente no ciencia, es decir, marginadas, estigmatizadas, en buena parte porque no seguían los postulados positivistas, ¿sí? Entonces, el predominio sí era claro, y fue tan claro que impactó a la propia Unión Soviética. Es decir, los que tuvimos cuidado de rescatar o leer manuales soviéticos acerca de la metodología, ¿qué íbamos a encontrar? Primero íbamos a encontrar pues una retórica acerca de la dialéctica, ¿sí? Las leyes de la dialéctica, la ley de la contradicción, la unidad y lucha de contrarios, etcétera, etcétera. Pero después de esa retórica y citas de Marx o de Lenin, cuando los soviéticos planteaban cómo investigar, en qué aterrizaban, planteé su marco teórico, planteé sus hipótesis, sus indicadores y verifique a través de datos, y estos datos cómo los obtienen, pues sobre todo a través de encuesta, porque debería de haber un privilegio de lo cuantitativo. Es decir, caían en brazos del positivismo, como ya lo habían caído en brazos del estructuralismo, al tener una visión de la historia donde el desarrollo de las fuerzas productivas, una estructura, pues se imponía a todo el edificio, hasta la superestructura y hasta los sujetos, de tal manera que las versiones más burdas del futuro de la historia determinado por el desarrollo de las fuerzas productivas, pues era de carácter eminentemente estructuralista, ¿sí? Y esto también se había filtrado en ese tipo de marxismo, el marxismo soviético, que en muchos decenios fue muy importante. Es decir, ahora se le ve como un perro muerto, y lo es, sin duda alguna, pero en otra época fue el marxismo que más influía en la gente, en el mundo. ¿Por qué? Porque era la doctrina oficial en los países socialistas, y en otros países no socialistas se difundía a través de los partidos comunistas en todo el mundo. Y había muchos intelectuales que acogían ese tipo de interpretación del marxismo. Entonces no me cabe duda que en algunos decenios fue el marxismo dominante en el mundo, cuando en otro lado o en otro nivel lo era el positivismo. Pero sufrió el marxismo filtración del estructuralismo y filtración del positivismo. Entonces ya no fue tan fácil dar la marcha atrás cuando viene la crisis del positivismo, porque a su vez coincide con la caída del muro de Berlín unos años después, en los años 80. Y entonces lo que da la batalla en estos años cruciales de los 70 a los 80 no quiero decir que antes no los hubiera, los había desde los griegos. Había estado en el obispo Berkeley, allá cerca de la Edad Media. Es decir, hay muchos antecedentes, pero esa historia por ahora no nos interesa. Pero cuando se vuelve corriente dominante es hacia finales de los 70 y sobre todo en los 80, ¿sí? Con un predominio de esto que estoy llamando el relativismo en epistemología y el antifundacionismo en metodología, que muchas veces van de la mano, pero no en todos los casos. Y entonces esta es la tarea un poco difícil que nos toca por ahora. Digo un poco difícil porque estamos hablando de los grandes autores o de algunos de los más grandes autores contemporáneos o que recientemente murieron. O sea, estoy hablando de Derrida, estoy hablando de Foucault, estoy hablando de muchos otros que ustedes conocen y que los han leído, pero creo que hay que multiplicarlos dentro de esta gran disputa de los métodos. Entonces, no voy a abordar con profundidad esto del positivismo lógico, pero desde los años 40 del siglo XX, durante varios decenios, hasta los años 60, más o menos, predominó la epistemología y metodología de la ciencia el positivismo lógico. Trató de fundamentar al proceso de investigación en una lógica deductiva. Desde la teoría, de manera lógica, rigurosa, las hipótesis deberían de ser deducidas de la teoría, ¿sí? Y los indicadores deducidas de las hipótesis teóricas. En la práctica no se conseguía frecuentemente esto, pero se suponía que ese era el proceso que daba una garantía
para que lo que se postulara en términos de prueba empírica no tuviera duda. Es decir, partir de un marco teórico consistente en un sistema de hipótesis vinculadas entre sí en forma deductiva en la teoría. Después de ahí, a través de la operación de la deducción, deducir hipótesis de la forma si A, entonces B, todavía no podían ser directamente observadas, y posteriormente pasar a indicadores que podían ser supuestamente directamente observados, pero el paso tendría que ser deductivo, porque si es intuitivo, pues entonces no hay garantía de que el indicador indique. Entonces esto está muy claro, pero no me voy a detener porque el tema es más complicado. Es decir, trataba de fundamentar el proceso de investigación en una lógica deductiva que iba del marco teórico a la prueba empírica. Entonces, pero la prueba empírica era una inducción, no era una deducción. Es decir, porque no podía haber pruebas infinitas. Y entonces ahí viene la primera crítica de Popper. Es decir, señores positivistas, ustedes tratan de plantear hipótesis universales, todos los cisnes son blancos, no es universal, pero suponiendo que alguien creyera que es, y la manera de probarlo es, vamos a ver, este cisne es blanco, este es blanco, este es blanco, este es blanco, entonces, ¿dónde parar de ver cisnes? El proceso formalmente es infinito, de tal manera que ustedes tienen que parar en cierto momento la prueba empírica con casos positivos, pero eso asegura que llegaron a la proposición universal de que todos los cisnes son blancos, de ninguna manera, porque siguiendo a Popper, bastaría con uno negrito que me encontrara por ahí en el lago de Texcoco para decir, pues no todos son blancos, ahí me encontré uno negro y por lo tanto ya es la proposición universal. Y entonces Popper fue el primero que metió gran ruido de si se puede llegar a esa verdad en el sentido positivista de proposición universal. Y entonces vino una discusión ahí tremenda que no la voy a reseñar porque ya lo he hecho muchas veces, pero júrenlo que muchos participaron proponiendo soluciones más suaves acerca de qué es lo que logra la prueba empírica. ¿Sí? La de Popper pues fue muy tajante. La ciencia no prueba, no puede llegar a probar porque un solo caso futuro lo echa para atrás. Entonces la ciencia lo único que puede asegurar es cuando falsean, cuando dice no es cierto. Entonces me encontré al cisne negro y ya no hay ninguna duda de que no todos los cisnes son blancos. Entonces eso es lo único que puede llegar a la ciencia, pero es un grave problema porque entonces lo único que puede llegar a la ciencia es a lo que no es verdadero. Entonces, primer gran atolladero, y no supieron contestar bien un positivista. Si quieren sus preguntas, yo les puedo detallar esto, cómo no lo consiguen. Entonces, Popper dice, el conocimiento en el sentido objetivo es un conocimiento sin sujeto. Esta es otra propuesta positivista, a pesar de que Popper, algunos lo consideran no positivista porque dice, no acepta que se puede verificar, sino que solo se puede falsear, entonces no es positivista. Yo creo que eso hay que discutirlo más porque puede ser superficial, pero no es mi tema. Entonces, un conocimiento sin sujeto, ¿qué quiere decir? Es un método que cualquiera lo puede aplicar independientemente de sus preferencias políticas, sus valores culturales, su religión, sus sentidos estéticos, sus formas de razonamiento cotidiano. Eso es lo que llama Popper un conocimiento o un sentido objetivo a través de un método sin sujeto. Es decir, el sujeto es como si no interviniera, como si fuera cualquiera. Es decir, da lo mismo un neoliberal del ITAM que un marxista de esta época. Simplemente van a estudiar el método y van a decir al final a través del dato si es falso o es verdadero. Es decir, no influye lo que el marxismo llamaría la ideología, en la ciencia no influye, diría esta propuesta. Y de manera más fina, no influye en los lenguajes cotidianos ni en los lenguajes diferentes entre las teorías científicas, marxismo versus teoría neoclásica, por ejemplo, no influye, ni influye si hay preferencias políticas en el investigador.
es una ciencia sin sujeto. Esto es una propuesta gravísima, como ven ustedes, pero quien le dio con todo a través de negar esta propuesta fueron los relativistas, ¿sí? Es decir, el conocimiento no depende del sujeto que lo hace, ni del contexto. Se exige una racionalidad instantánea a todos, dice Popper. Este es un término de Popper. Racionalidad instantánea quiere decir, en cuanto algo no se verifica, yo, sujeto que investigo, digo, esto no vale. ¿Sí? Pero ahí, en la propuesta desde hace mucho de Kuhn, de Feyerabend, pues son distintas. Puede decir, eso no es cierto, señor Popper, en la ciencia realmente existente. Eso es su modelo ideal, ¿no? Debería ser ciencia sin sujeto. Pero en la ciencia realmente existente intervienen los grupos de poder académico y otros, ¿sí? Para sostener sus teorías, a pesar de que de repente algo no se verifique, y lo que dice Lakatos, se le ponen parches, se le dice, bueno, esto es verdadero, excepto en este caso, ¿sí? Para seguir manteniendo la teoría. Entonces, lo que hay es una lucha por el poder, señor Popper, dice Lakatos, dice Kuhn, hay una lucha por el poder también entre los académicos, y que ese poder entre los académicos incluye también en la manera como hacen ciencia y cómo sostienen sus teorías frente a los enemigos. ¿Sí? Entonces no es un problema de que todos deberíamos de ser totalmente neutrales y lo que nos dijeran los datos, pues aceptarlos instantáneamente. Eso no es realista. Ustedes conocen el hipotético deductivo. Ahí está. Se practica, pues yo creo que en todas las facultades de ciencias sociales. Partir del problema, un marco teórico, de ahí pasar a la hipótesis teórica de la forma si A o si B, y a la hipótesis empírica de los datos. Yo puse un ejemplo simplista solo para fijar ideas. La mayor pobreza, dice esa hipótesis, mayor delincuencia. Yo no digo que sea cierto, ¿sí? Pero un Popper diría, bueno, si los datos dicen que sí, pues es sí, y si dicen que no, pues es no. Y entonces la pobreza hay que traducirla en indicadores, por ejemplo, nivel de ingreso, la delincuencia, porcentaje de robos, crímenes, y luego hay que conseguir datos de ingreso, datos de robos, y ver si se correlacionan uno con otro, positivamente. Ese es el famoso método que todos practicamos. Entonces, en ese método había muchos problemas. En esta exposición no los voy a agotar porque quiero pasar a lo más reciente. Primero, el concepto de experiencia con respecto a la realidad. Los positivistas la reducían a la observación sensible. Es decir, si yo lo veo, eso es experiencia. Yo estoy viendo este micrófono y esa es mi experiencia. Pero por supuesto que eso contrastaba con el concepto marxista de experiencia y sobre todo de práctica, de praxis, como praxis y práctica transformadora. Es decir, no solo de observar, sino de transformar eso que observo. La otra gran problema, hay leyes universales en lo social, como sucede en la física, por ejemplo, la ley de la gravitación universal. ¿Hay algo parecido en ciencias sociales? Bueno, el señor Comte creía que sí, y que por supuesto los positivistas. El señor Comte decía, una de las leyes sociales que hay y que son universales y por lo tanto valen para toda sociedad en la historia y en el futuro, valen para Europa, para África, es la ley de la desigualdad. ¿Se fijan? Decía, todas las sociedades han tenido, tendrán desigualdad, a pesar de lo que digan en su época los marxistas iniciales, los socialistas, no va a haber sociedad igualitaria, porque esa es una ley que va más allá de lo que quieran los sujetos, y por eso el concepto de ley positivista no es en función de la voluntad transformadora de masas o de sujetos colectivos, no tiene nada que ver con eso, sino que es algo que existe en la realidad, semejante a como existen supuestamente las leyes naturales. Es decir, por más que nos tomemos la mano y tengamos aquí un acto parapsicológico, pues no vamos a lograr
que ésta se eleve en el espacio, ¿sí? Nunca, ¿sí? Sino siempre va a caer. Y entonces eso no depende de nosotros, los sujetos, sino es una ley natural, ¿sí? Y las leyes sociales son semejantes a las leyes naturales, y la ley de la desigualdad pues es semejante a una ley natural. Y entonces, ¿qué es lo que debe de hacer la sociología? Lo está diciendo el padre, el padrastro de nosotros, ¿sí? Porque ahí les conviene leer el libro sensacional de Marcuse, Razón y Revolución, donde hace una crítica demoledora en contra de Comte y lo considera un reaccionario, que efectivamente lo era. Estuvo en contra de la revolución de 1848, abiertamente repartiendo volantes en París en contra de la revolución, y aparte saca una conclusión muy interesante, porque dice: el origen de la sociología como ciencia es reaccionario. Entonces, a temblar, ¿verdad? No está diciendo, ahí había un reaccionario y aparte había otros sociólogos. Se está diciendo el origen de la sociología reaccionaria. Ya después comenzaron a delimitarse otros campos, pero eso lo dejo para su lectura. Entonces, así, la ley natural, y dice: el papel de la sociología es enseñarle a los hombres cuáles son las leyes, así como el papel de la física, enseñar que las leyes naturales son estas. Y dice: ¿y para qué a los hombres se les enseña? Para que ellos no intenten acciones que van más allá de la naturaleza social, es decir, como leyes naturales, porque si la intentan se van a enfrentar con un muro y se van a romper la cabeza, ¿sí? Es decir, el que quiera establecer una sociedad de la igualdad está condenado al fracaso, como el que quiera lanzarse de un edificio sin más y que quiera volar, ¿sí? Entonces, esa es la enseñanza de ese tipo de sociología. Es decir, hay leyes que ahí están. ¿Quién las puso? Pues probablemente Dios, ¿sí? Pero ahí están y nadie las puede cambiar. Y entonces, ¿los hombres qué deben de hacer? Seguir la corriente de las leyes, no tratar de subvertirlas, porque es imposible, ¿eh? Entonces, ahí tenemos con toda su crudeza un tipo de sociología positivista, ¿sí? Creo que en Parsons también podría encontrarse algo, pero no voy a detallar. Y entonces, esas leyes efectivamente en la sociedad son universales. Bueno, el primero o de los primeros que saltan es Marx, ¿sí? Y dice: no, las leyes son históricamente determinadas, es decir, no son válidas para siempre, ¿sí? Sino para ciertos periodos históricos. Las leyes son neutrales, que quiere decir, pues no importa si yo simpatizo con la gravitación universal o me da coraje que exista, pero da lo mismo, ¿sí? De lo mismo, no importa si yo emocionalmente estoy con los pobres, porque siempre va a haber pobres y ricos, ¿sí? Y es una ley. Entonces, la pregunta contraria es: ¿ese tipo de afirmación es una afirmación neutral, puramente científica? ¿O es una afirmación muy cargada de ideología? ¿De qué perspectiva? En el caso de Tom, de la contrarrevolución, después de la Revolución Francesa, de que esta es derrotada, de la restauración de los reyes, ¿sí? Es decir, de todo aquello que en Europa trató de volver atrás sin lograrlo plenamente, con la restauración de Luis VIII, de XVIII en Francia, y todo el resto de las monarquías, incluyendo en Francia, ¿sí? En donde se trataba de negar la ilustración, por supuesto, ¿sí? Había que estar en contra de la ilustración, ¿sí? Se le veía como vinculada a la revolución, y la revolución era por principio mala, porque llevaba a los hombres a una autodestrucción sin ningún futuro, porque las leyes solas iban a llevar a la sociedad a donde tendría que llegar, ¿sí? Entonces, realmente esas leyes son neutrales o incluyen normas, valores, intereses. El dato empírico está dado en la realidad, es decir, simplemente estoy viendo una botella de agua y pues el hecho de estar percibiendo a través de los ojos no tiene ninguna duda, o la botella de agua y su percepción
es siempre construida mediante lenguaje, es decir, ¿qué tanto podría identificarlo como botella de agua si no tengo en mi lenguaje el concepto de botella de agua? ¿Sí? De botella de agua. Entonces, ¿qué tanto depende la percepción a través de los sentidos de las concepciones específicas del lenguaje y también del poder? Del poder, vean el caso de Foucault, cómo cambia la concepción de que es un loco, ¿sí? Un loco es divino entre los clásicos romanos, griegos, y después pasa a ser un enfermo. Es decir, ¿qué es? ¿Es un divino o un enfermo? ¿Es peligroso o no es peligroso? ¿Eso es una cuestión objetiva o es una cuestión de imposición de poderes? En donde está también incluido el círculo de los psiquiatras, por supuesto, en términos julianos. En este ejemplo muy sencillo, que es el punto de partida relativista, ¿existe la realidad independiente del sujeto? ¿Existe esta botella independiente de mí o de ustedes? ¿Sí? Aquí este personaje está viendo, bueno, lo que todos veríamos como un perro a través de los sentidos, pero podemos distinguir lo que el perro es de lo que añade nuestra mente. Lo que es lo que añade nuestra mente es un concepto de perro, ¿sí? Previamente incrustado en nuestra conciencia. ¿De qué manera? Pues a través de la socialización desde niño, donde el niño a veces no distingue entre el perro y el gato y se le tiene que estar repitiendo, no, este es un gato, no, este es un perro, no, este es un perro, y entonces queda aquí incrustado y de manera automática decimos, pues perro. Pero el problema no es ese, el problema es si el incrustamiento fuera otro, percibíamos de otra manera lo que llamamos perro, ¿sí? Y por lo tanto, ¿qué tanto depende nuestra percepción de lo que el perro es fuera de mí, de lo que agrega mi conciencia en términos de mi casillero incrustado de perro? Lo que se añade depende de conceptos en términos del lenguaje común, ¿sí? Que son culturales. Es decir, cada cultura está vinculada con lenguajes, entonces se socializa y, por decirlo así, vemos de acuerdo con esa cultura, percibimos la realidad de acuerdo con esa cultura. Si se cambiaran esos lenguajes o esa cultura, cambiaría la forma de observar o lo observado. Ese es el dilema relativista, ¿sí? Además, hay conceptos impuestos por poder, esto de que es un loco, ¿sí? La teoría económica que se llama mainstream, dominante. Es decir, que ¿cómo llegó la teoría económica neoclásica a ser dominante? En los años 60 no era dominante, era el keynesianismo. Entonces, ¿llegó porque verificó mejor en términos de Popper? No. Es decir, en los años 70 hubo una crisis, se atribuyó a las políticas keynesianas, siempre una discusión, si sí, si no, y las fuerzas políticas que en el mundo se impusieron, ahora la situación está variando en varios sentidos, pero que en el mundo se impusieron, pues eran las que decían fue el keynesianismo con su intervencionismo estatal y lo que cabe es volver a lo neoclásico y que sea el mercado el que decida, la mínima regulación. Es decir, vuelven los neoclásicos con una tremenda fuerza y se imponen más o menos en el mundo. No quiere decir que no haya otros, ¿sí? De tal manera que los que se imponen no están ajenos a qué fuerzas políticas se imponen. Por ejemplo, aquí, ¿con quién se impuso en México? Pues con los salinistas. Pero los salinistas se impusieron simplemente porque eran muy buenos académicos y demostraban muy bien sus modelos macroeconómicos. Eso no. Se impusieron porque tomaron el poder político del Estado y desde el poder político cambiaron de privilegiar a los economistas de la UNAM, López Portillo, Echeverría, ¿sí?, a los economistas del ITAM, que ya estaban formados en esa línea. Entonces los economistas, ¿qué era el ITAM? Aquí está Corso para que me desmienta. Académicamente, ¿qué era el ITAM en los años 70? Nada, ni siquiera lo discutíamos, ¿sí? Y el ITAM se volvió en el eje intelectual dominante, pero porque sufrió el empuje político.
no simplemente porque tenían la ciencia verdadera, pues no. Y si ahora la teoría neoclásica se le está moviendo el tapete en centros internacionales a cargo de los llamados neoinstitucionalistas en economía, pues también, es decir, no es un fenómeno puramente de que estos verificaron mejor. Y ustedes lo pueden ver claramente cuando se discute cualquier tema y se va a los datos. Hay quien se encarga de recopilar qué se ha investigado empíricamente en Alemania, Inglaterra, etcétera, etcétera, acerca de qué provoca este fenómeno. Por ejemplo, cuando se discutieron los salarios mínimos y si los salarios mínimos se deben de mantener, seguir existiendo el salario mínimo, porque lo más neoclásico diría hay que quitar el salario mínimo. ¿Quién determine cuánto se gana en el mercado? Pero sabemos que en México no es así tan sencillo, ¿sí? De cómo se fijan los aumentos salariales. Un tema aparte que yo he estudiado, pero después si quieren me pregunto. El caso es que, ¿qué resultó? Pues que había 20, 50 muy famosos con grandes estudios empíricos que decían, fíjense que los salarios mínimos no son contrarios al crecimiento de la economía, y otros 40 decían sí son contrarios. Y entonces pues eso en cualquiera de los temas, grandes temas, se va a encontrar, ¿sí? Pero entonces, ¿cómo se decide? ¿Quién de esos tiene la verdad? ¿Sí? Es decir, la teoría también es un problema de legitimidad, y en particular la teoría económica, para que sea la mainstream, la teoría no clásica fue una batalla en parte política, ¿sí? Bueno, ahora sí, ante una situación que no detallé porque no era mi tema, de crisis del positivismo que llega en los años 70 con toda propiedad en los años 80, entonces corrientes que ya venían de tiempo atrás se ponen en primer lugar, y a esas de manera muy genérica les voy a llamar corrientes hermenéuticas, es decir, que tienen su reflexión principal en torno de cómo se construyen los significados y su interpretación, ¿sí? Estas corrientes se vuelven dominantes, por supuesto existían en Dilthey, en Husserl, etcétera, pero nunca volvieron a ser, nunca se fueron plenamente dominantes. Y ahí aparece el tema tan socorrido por un Giddens o por un Habermas, que lo retoman a su vez, o por un Schultz, acerca de la doble hermenéutica, es decir, cómo distinguir entre un sujeto que yo investigo, que al estar yo en interacción con él y hacerle preguntas hace interpretaciones. Si yo le digo, ¿usted está de acuerdo con el peje con López Obrador? Y me contesta sí, pero ¿qué significa que me conteste que sí? Es decir, él tuvo que hacer una interpretación de qué es estar de acuerdo con el peje, ¿sí? No es que tenga el significado al flor de lengua, sino que lo va construyendo en su conciencia. Es decir, ¿qué es estar de acuerdo con el peje? Bueno, puede tener muchos significados. Puede ser un gran líder carismático, una persona muy honesta, o puede ser el que significa la única alternativa al PRI y al PAN. Puede tener muchos significados, ¿sí? Entonces, el que lo quiere resolver simplemente con un sí de encuesta, pues está mezclando tal vez perros con gatos, porque el sí de uno puede tener un significado diferente al sí del otro. Ese es el problema hermenéutico de un lado. Y el otro problema, la doble hermenéutica, es que yo, investigador, interpreto eso que me dijeron. Entonces, ¿dónde quedó la realidad? Si el primero interpreta y yo lo interpreto a él, entonces, ¿cuál es la realidad? La realidad es lo que él interpreta, lo que yo interpreto, lo que interpretamos por un lado los dos, y entonces se pierde el tema de la verdad entre interpretaciones, ¿sí? Y algunos llegan a decir que no hay un método, no puede haber método de interpretación de los significados. Puedo yo asegurar cuál es la correcta o la verdadera. Es decir, puede haber muchas interpretaciones o percepciones de la realidad,
Y si yo trato de ir a los datos de valor para el marxismo, no van a resultar los datos de valor que para los neoclásicos, ¿sí? Conceptos todavía más ambiguos como qué es tener consenso, ¿sí? Un investigador puede decir, o qué es tener identidad, puede decir tener identidad es esto, pero otro investigador puede decir que identidad es esto, y entonces cada concepto va a llevar a datos diferentes, ¿sí? Es muy fácil demostrar esto. Por ejemplo, el INEGI hacia principios del siglo XXI cambió la definición de informalidad, ¿sí? Informalidad, inmediatamente antes era el sector informal, el sector de negocios informales, y negocio informal era el que no pagaba impuestos al gobierno, ¿sí? Ni tenía algún tipo de registro ante el gobierno. Entonces ahí estaban los trabajadores informales, ¿sí? Pero siguiendo la OIT de Ginebra, se le sumó a ese sector informal los trabajadores que, trabajando en negocios formales, por ejemplo las gasolineras, no tienen los derechos de ley como son los que sirven la gasolina. Es más, los que sirven gasolina no tienen ni siquiera salario, sí sabían, ¿verdad? Sino que lo que ganan son las propinas. Las propinas, lo que usted les da, esa es su ganancia, es lo que ganan. No están registrados ante el Seguro Social, ni tienen ninguna prestación de ley, llámese aguinaldo, vacaciones y demás. Y no se diga jubilaciones. Entonces, están en un negocio que sí paga impuestos de gasolinera, pero en condiciones que no están protegidos por la ley laboral. Entonces, a eso se le sumó. ¿Y qué creen que provocó en términos de datos cuantitativos? Al que trabajara en un taller clandestino de cosido de ropa, se le sumara al trabajador de la gasolinera que sí paga impuestos de la empresa, pero no tiene derechos laborales. Lo que provocó, pues nada menos fue que casi se duplicó el número de informales en el país. Se duplicó. ¿Solo por qué? Por un cambio de definición, que es muy parecido a lo que están diciendo aquí los hermeneutas. Si yo cambio la definición de informal, el número de informales va a ser diferente. Y ahí quedó clarísimo. O sea, el número de informales, vean ustedes la estadística del INEGI, que había en los años 90, cuando se dio el cambio ya a principios del siglo, nomás por el cambio de definición, no porque en la realidad más gente se ha ido a vender a la calle, ¿no? Eso no fue la causa, sino porque el tiempo fue demasiado corto. El número de informales se duplicó. Y así pasa, es decir, si cambian los conceptos que utiliza la ciencia, van a cambiar los datos que corresponden a esos conceptos. Y pueden ancharse, limitarse, cortarse por la mitad, etcétera, ¿sí? Dependiendo, como dicen los hermeneutas, del lenguaje, en este caso el lenguaje científico, que son los conceptos, ¿sí? Entonces, ese es un problema muy grave para los positivistas, también para nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo intento una correlación de personas que están en la informalidad con otra cosa, por ejemplo, con nivel del ingreso, el dinero que reciben, bueno, si se sumó la parte de los que no tienen derechos laborales, por ejemplo, los que reciben por honorarios en el gobierno, que no tienen derechos laborales y que pueden ser profesionistas, entonces a eso se le sumó. Entonces, ¿qué creen que va a pasar con el nivel de informales? Pues yo ya lo dije, se aumentó y mucho, pero el nivel de ingreso promedio pues ya no va a ser lo mismo que los que venían en la calle, ¿ves? Entonces, no solo la cantidad, sino la correlación entre variables va a cambiar. Y entonces es un problemazo, porque si lo que plantea el positivismo es, plantee la hipótesis, a mayor informalidad, menor ingreso, o algo así.
pues esa correlación, al verlo con los datos, pues va a cambiar la definición de informal, ¿sí? No solamente la cantidad, sino la correlación con salario, porque el salario ampliado de informalidad se está incluyendo gente que gana más, por ejemplo, profesionistas del sector público por honorarios, ¿sí? O gente que hace trabajo de freelance y que es profesionista para diseñar portadas de libros, y eso también estaría dentro del informal, ¿sí? Entonces se trastocan las correlaciones, ¿sí? Se trastocan las cantidades observadas quiere decir, le fui a preguntar a fulano y me dijo, pues yo no tengo derechos laborales, a Perengano, eso es observado, ¿sí? Entonces se pone a temblar el edificio de cómo se comprueban las verdades, de acuerdo al positivismo, ¿sí? Esto viene de la hermenéutica. Pero también depende de los sujetos investigados. Es decir, la pregunta del investigador, salvo cuando se trata de temas donde hay un gran consenso social de qué significan. Por ejemplo, la edad ahora. La edad ahora ya no tiene mucho problema como lo tuvo entre los aztecas, ¿sí? La edad ahora lo fija el registro civil y ya nadie tiene mucha duda de cuál es tu edad, ¿sí? Salvo que sean sectores súper marginados que ni siquiera saben del registro civil. Pero en general, pues todos sabemos cuál es nuestra edad, o bien se puede comprobar a través del registro civil, ¿sí? Pero no todo permite ese consenso. Este consenso es impuesto institucionalmente, ¿sí? Institucionalmente, ¿cuánta edad tienes? ¿Sí? Pero en otros casos, por ejemplo, usted tiene identidad con el PG, pues la gente, si le preguntan algo parecido, pues quién sabe qué va a entender, ¿sí? ¿Y por qué? Porque no hay consenso de qué es identidad, ¿sí? A diferencia de si está usted casado o no casado, ¿sí? Entonces, cuando se trata de la mayoría de las variables que manejamos, no hay consenso social de qué significan, y por lo tanto la persona que nos contesta también interpreta qué me quiso preguntar, y de acuerdo a su cultura interpreta qué me quiso preguntar, y de acuerdo a su cultura pues me responde, ¿sí? Aún la pregunta más sencilla es de sí o no, de tal manera que el dato sí, ese sería un dato para nosotros, pues depende de qué pregunta originó de acuerdo a la teoría, y también depende de qué entendió en esa pregunta el investigado. Y entonces eso le mete relativismo al dato, ¿sí? Es decir, ya no, el dato no es absoluto, aquí está la botella, sino que es relativo a la teoría, lenguaje, relativo a la cultura del otro, ¿sí? Y le podemos seguir metiendo relativo a relaciones de poder y demás, ¿sí? Ustedes saben que en las entrevistas es muy importante la confianza con el entrevistado, y entonces si el entrevistado ve que es déspota el que pregunta, o bien antipático, todo eso influye en sus respuestas, ¿sí? Todos lo sabemos. Y entonces esos elementos de carácter cultural subjetivo están metidos del lado del investigador y del lado del investigado, y influyendo al dato resultante, al dato construido. Y entonces la consecuencia es el planteamiento constructivista, ¿sí? El constructivismo centrado en el lenguaje, ¿sí? Para diferenciarlo del centrado en la interacción, como sería el de Berger y Luhmann. Y entonces centremos en el primero, porque es el más claramente relativista. Dice Gadamer, otro figurón, Gadamer: el lenguaje construye el mundo, no lo representa. Es una frase lapidaria. Es decir, que el lenguaje representa el mundo, querría decir, si yo tengo el concepto de botella, el concepto de botella me está representando a este mundo, a esta parte del mundo que existe independiente de mí, ¿sí? Es decir, es representacional, ¿sí? Pero si dice el lenguaje construye el mundo, quiere decir, como yo tengo el concepto de botella, construyo que aquí hay una botella,
¿sí? Y no estoy representándola, sino estoy construyendo el mundo de acuerdo a mi lenguaje. Por lo tanto, la realidad se reduce a los significados que tenga el sujeto, ¿sí? Y entonces, eso Winch y Sapir le llaman el giro lingüístico. El giro lingüístico de las ciencias o de las doctrinas acerca de lo social, ¿sí? En donde ya no se puede afirmar que haya alguna realidad por afuera del lenguaje. Es decir, que lo único que estoy yo repitiendo es lo que está en mi lenguaje, ¿sí? Dejo el interaccionismo para no complicar. Hay una disputa interna. Esa disputa la da el textualismo. El textualismo tiene ciertas raíces en Foucault, no voy a explorarlas, que tratan de escapar al subjetivismo anterior. El anteriorismo subjetivista, porque en esto Gadamer pues quiere decir lo único que tú puedes estar cierto de lo que estás en tu conciencia, y ya, se acabó. ¿Sí? Si tú dices que aquí el auditorio es muy grande, pues es porque está aquí en tu conciencia, el concepto de auditorio, el concepto de grande. Pero si otro tiene el concepto de auditorio nacional, pues va a decir que chiquito está y no hay manera de decir es chiquito, es grande, ¿sí? Entonces el textualismo trata de escapar al subjetivismo, otorgándole objetividad a los textos. Es decir, todas estas interacciones culminan finalmente con un texto, ¿sí? Pero este texto sí existe independiente del sujeto, ¿sí? Esa es la corriente. En este texto se objetivan los actos de conciencia, libros, discursos, pero no puedo preguntarme cuál significado tiene en esto que está escrito, porque eso es ideológico, y hay que abandonar el problema de cuáles son los significados, sino simplemente expresar lo que dice el texto, lo cual es una corriente que sobre todo he aprendido con los norteamericanos, que son muy dados al empirismo y hacer unas mezclas entre hermenéutica y empirismo, ¿sí? Es decir, cómo resuelven el problema de la interpretación de los textos. Al leer nosotros un libro, pues lo interpretamos y puede diferir de la interpretación de otro, y no es simplemente yo lo vi, que dice el texto el peje es malo, ¿sí? Pero yo lo interpreto, ¿qué quiere decir eso? No simplemente digo yo lo vi, ¿sí? Esto tiene mucho que ver con una vieja discusión que los más antiguos recordarán, entre análisis del discurso y análisis de contenido. Los gringos decían, no, el contenido de un texto simplemente es contar las palabras, contar las frases, y eso da la intensidad del contenido. Si el peje nunca habló de marxismo, pues quiere decir que no es marxista, ¿sí? Si el peje no habla de revolución violenta, pues entonces no es violento, ¿sí? Es decir, el contenido está a la vista en las propias palabras, y esto pues fue ya suficientemente cuestionado en términos de que el contenido tiene que ser interpretado. Y entonces esto lo dicen estos señores 20 años después de aquella polémica, pues con varios pasos atrás, acerca del texto tiene objetividad, pero el texto ahí está para ser interpretado. Eso no lo pueden salvar. Dice Quine, otro de los famosos, el significado no puede ser observado, ciertamente. Y yo digo, aquí está una botella, pero ¿qué significa? Significa que la pusieron para que yo saciara la sed. Pero también yo puedo pensar, si alguien me chifla, pues le aviento el agua, y también la pusieron para eso. Entonces yo puedo interpretar de diferentes maneras, ¿sí? El significado no puede ser observado a diferencia del texto. El peje no es marxista, ¿sí? Entonces, esta es una simplificación, podríamos decir, de la discusión. La corriente postpositivista. Estoy hablando aquí ya de varias delimitaciones entre el relativismo. Es decir, las que ponen el acento en el poder, discurso y verdad. Ahí está Kuhn, en donde el tema del poder es muy influyente, cuando menos, en lo que decimos que es verdadero. Y para eso hay grupos que se organizan. Él lo veía en el caso de los académicos intelectuales, pero podría haber de afuera de los académicos intelectuales, para que la teoría que ellos consideren
verdadera, sostenerla y sostenerla hasta sus últimas consecuencias. Para eso los intelectuales se apoderan de facultades, influyen en quienes ocupan las plazas, su gente no solo de amistad, sino también de corriente que piensa como ellos. Se apoderan de las revistas, de los comités de las revistas, les ponen muchos obstáculos a los que piensan diferente. Nosotros lo vemos en el CONACYT, con las comisiones que juzgan a los del SNI, que donde puede haber un enemigo que le da con todo, o bien en la comisión CONACYT que aprueba proyectos de investigación para financiar. Es decir, hemos sabido en muchos casos de mala leche, ¿sí? Lo cual es cierto, pero no crean que es solo un fenómeno mexicano, se presenta en todo el mundo. Y Kuhn nos estaba diciendo, en México ahí los corruptos son los que lo hacen. No, estaba pensando en Inglaterra, en Estados Unidos, ¿sí? De tal manera que el poder sirve para apuntalar determinadas teorías que tienen detrás sujetos, no en abstractos. Está también Foucault, es decir, estos epistemes que forman parte de lo que permite dar significados, se forman también con presiones de poderosos, por ejemplo el Estado, el rey, que a él le interesa ese periodo mucho, que imponen cierta forma de pensar, ¿sí? ¿A quién? Pues a las masas, al conjunto de la población, y que por lo tanto que ciertas cosas se vean como verdaderas, ¿no? Esto lleva a la corriente contrapartista, y donde finalmente cae Habermas. Es decir, esta se le llama corriente del consensualismo. Es decir, finalmente se acepta que la verificación pues, no sirve de mucho. ¿Por qué? Porque los datos son relativos a la teoría, relativos a la cultura del investigado, relativos al método, ¿sí? De tal manera que no permiten asegurar mucho, sino que las verdades se logran por consenso. ¿De quién? De las comunidades que están en esa discusión. Y entonces la comunidad ideal del diálogo llevado a la ciencia es el conjunto de nosotros, los que estamos en la ciencia, que nos ponemos de acuerdo con buenas razones, ¿sí? No quiere decir buenos datos, sino buenos argumentos acerca de qué es lo verdadero y que también puede cambiar, ¿sí? Que también es una forma de relativismo, porque si los consensos cambian, pues cambian las verdades. Es decir, la ola relativista dominó la filosofía de la ciencia en los 80, 90 del siglo XX, más en unos países que en otros. Francia es la cabeza principal del relativismo. Consecuencia, no hay fundamentos ni epistemológicos ni metodológicos de la ciencia, ¿sí? Puesto que la ciencia es incapaz de hablar con certeza de una realidad externa al sujeto y ni siquiera tener la certeza de que existe. El método es una ideología más. El agnosticismo posmoderno de los 80 dejó a la ciencia en orfandad. Aquí el posmoderno sería una de las vertientes de este relativismo, ¿sí? Situación actual. Los gringos nunca habían tenido una corriente en el plano epistemológico importante a nivel internacional, ¿sí? Pero ahora la tienen. Claro, empezaron desde principios del siglo XX, pero no los pelaban. Entonces, ese pragmatismo ahora se ha vuelto una corriente muy importante. Entonces ahí tenemos al señor Rorty, entre otros. El pragmatismo es muy especial, pero ¿por qué lo pongo aquí? Porque para él la verdad no es cuestión de un método, sino es cuestión de una acción que resulte exitosa, pragmática. Es decir, si yo digo, esta política va a disminuir la pobreza, pues no importa con qué método lo hice, ni nada, es más, no hay método, sino simplemente si resulta. Si resulta, es verdadero, ¿sí? Pero ellos se encargan de decir que no es porque el método haya sido correcto, porque formulan que no puede haber método,
¿sí? Sino lo único que hay son resultados fracasados o exitosos. Y en esa medida hablan del fin de la epistemología. Es decir, ya olvídense de hablar de epistemología, esas eran puras elucubraciones de otra época. Debe ser sustituida por la psicología cognitiva, que quiere decir cómo funciona tu pensamiento, ¿sí? No en relación con la verdad, sino cómo funciona aquí tu mente, ¿sí? ¿Y qué es la verdad? La verdad son creencias mejor justificadas por nuestra acción, nada más, ¿sí? Pueden ser cambiadas, sí, por otras más justificadas. ¿Para quién? Para una comunidad. Y que por lo tanto no tienen un fundamento ni teórico ni epistemológico. No hay método, lo que hay son resultados exitosos o no. Y por lo tanto la verdad no explica nada, simplemente resulta, es. Entonces, aquí conectamos con el siguiente problema. Puede haber ciencias sin fundamentos, es decir, qué es una teoría, qué relación tiene con hipótesis, estoy en el hipotético deductivo, qué relación tiene con indicadores, cuándo digo que he verificado, todos esos eran fundamentos, ¿sí? De esa perspectiva. Puede haber sin fundamentos. Aquí lo que se propone es que la ciencia no opera al simple azar o a la intuición, aunque ambos tengan un papel también en la ciencia. La ciencia es reflexionada a partir de teorías y métodos antes de probarse en la praxis, donde no estoy usando praxis en el sentido máximo marxista. La prueba en la praxis presupone fundamentos ontológicos sobre la realidad, epistemológicos, metodológicos y técnicos sobre la recolección de datos. Los resultados dependen de los anteriores, pero también de la realidad externa al sujeto. Por lo tanto, la ciencia se fundamenta, aunque estos no son infalibles, estos pueden cambiar, a verlos rígidos con el positivismo, flexibles, como en lo que algunos de nosotros planteamos diferente al positivismo. La hermenéutica, el textualismo, el pragmatismo han hecho críticas no estrafalarias, por ejemplo, al problema del dato empírico, pero han tirado, como yo le decía, al niño junto con el agua sucia. El niño es el niño del conocimiento, ¿sí? Es decir, el conocimiento es un producto de la conciencia, simplemente, que se impone por cultura, por poder, ¿sí? Etcétera, pero que no tiene que ver con algo que se llamaba antes la verdad. La Academia Latinoamericana necesita volver a tener una conciencia epistemológica y ontológica que la siente en nuestra realidad y no en modas pasajeras. Por ejemplo, la poscolonialidad. O sea, yo soy crítico de la poscolonialidad, pero por una razón. Claro, siempre hay varias versiones, ¿sí? Pero la versión más profunda de la poscolonialidad es la que proviene de los hindúes radicados en Inglaterra, sobre todo, ¿sí? Es decir, hay un grupo donde está Said y otras gentes, son hindúes britanizados, ¿sí? Es decir, que se formaron universidades de ese tipo y demás, y que por lo tanto han sido conocedores de la polémica del relativismo, que no es que la retomen de la tradición de la filosofía hindú, no, la retoman de lo que decíamos de Rorty, de Gadamer, etcétera, etcétera, europeos, ¿eh? Y a partir de ahí hacen una formulación muy especial de la posición postcolonial como posición relativista, es decir, aplicado al tema de la ciencia, ¿sí? No al tema del colonialismo en términos del dominio de recursos naturales y demás, que sería otra vertiente, ¿sí? Sino en términos de cómo los países centrales nos imponen su ciencia y sus formas de hacer ciencia, le hace sobre todo el positivismo, ¿sí? Y nos imponen sus verdades, el neoliberalismo, ¿sí? Entonces, seguimos siendo colonizados también epistemológica, metodológica y científicamente. Ese sería el planteamiento, ¿sí? Pero frente a esa colonización, ¿qué es lo que cabe hacer? Como se adopta la posición relativista que yo mencioné aquí, es decir, donde no es porque sea más verdadero lo que ellos traen, sino porque tienen más fuerza, ¿sí?
Más fuerza. Más fuerza quiere decir, a ver, estudiantes brillantes, vénganse acá a tal universidad, a ver, profesores de acá, vayan y difundan esto, a ver, tales proyectos y becas, pues los favorecemos, pero tratamos de que sean dentro de tal perspectiva, ¿sí? Entonces hay muchas maneras de imponer ciertas formas de pensamiento, en particular ciencia, epistemología o metodología. Y entonces frente a eso, como la alternativa no es la creación de una alternativa metodológica para llegar al conocimiento de la realidad, porque eso sería un realismo, sino nos llevaría a otro relativismo, pero en donde el nuestro fuera más fuerte que el de ellos. De tal manera que la propuesta no es metodológica, epistemológica, realmente. O sea, epistemologías del sur de este señor Buenaventura, pues van a decir, bueno, ¿dónde quedó la epistemología aquí? Lo que está él es reseñando, pues cómo los europeos nos han impuesto un montón de cosas, ¿sí? Pero no está creando una nueva epistemología. Lo que están llamando es a formar un frente, sobre todo intelectual, con dos objetivos. Primero, oponerse a las imposiciones, es decir, que ahí viene la teoría de sistemas, pues no la aceptamos por este problema. ¿Por qué? Porque viene del norte, ¿sí? Luego, quieren influenciar a nuestros estudiantes a través de tales medios, no lo permitimos. Nosotros vamos a armar un frente de resistencia, ¿sí? Y plantear la recuperación de los saberes tradicionales, de las comunidades tradicionales, ¿sí? Que plantea un problema fuerte, no en términos éticos, donde podemos estar con eso, sino en términos epistemológicos, es decir, la medicina tradicional puede curar, sí puede curar, ¿sí? Pero todo lo que se atribuye a la medicina tradicional cura, seguramente no, ¿sí? ¿Y por qué no? Pues porque no está sujeto a criterios de algún tipo de ciencia, digamos en términos de método y prueba. Es decir, hacer experimentos en donde a enfermos se les inyecte o se les dé el té y luego se midan cómo van sus niveles de azúcar o el cáncer o demás, ¿no? Sino que es una costumbre pensar que puede resolver el problema y podría ser que lo resuelva, pero digamos, ¿cuál es su fundamento epistemológico? ¿Sí? Su fundamento epistemológico es la costumbre, ¿sí? Nada que ver con el experimento, por ejemplo, que se hace en los laboratorios para ver si tal medicina resulta o no resulta, ¿sí? Experimentos controlados con estadística y demás, y con pruebas de laboratorio. Entonces, eso mete un dilema muy importante, es decir, lo tradicional cuenta en la ciencia, sí cuenta, pero la ciencia puede reducirse solo a la tradicional, yo lo dudo, ¿sí? Yo lo dudo. Entonces, es una nueva forma de relativismo, es decir, un relativismo que llama sobre todo a formar un frente de fuerza para oponerse a las imposiciones colonialistas en el plano del saber, ¿sí? Pero eso resuelve el problema realista de tipo teórico, epistemológico, metodológico, no lo resuelve. Es decir, porque no está contraponiendo de uno a uno a lo que dice Bunge acerca del hipotético deductivo, ¿qué decimos nosotros? Sino lo único que está planteando es que con eso nos están imponiendo. Y nosotros, ¿qué debemos hacer? Resistir, ¿sí? Por eso yo digo, cuando se plantea epistemologías del sur, parece muy atractivo, y bueno, pues yo me adhiero de que hay que hacer epistemología en el sur, ¿sí? Pero sin ignorar las epistemologías que han existido, ¿sí? ¿Por qué? Porque las epistemologías de la época moderna pues han tratado como quiera de probar a su manera con todos los defectos que hemos mencionado. Entonces esa polémica hay que continuarla, pero les recuerdo no reducirla al hecho de que política o económicamente nos impone, ¿sí? Donde podemos estar de acuerdo, sino que
los saberes nos imponen, sí, una parte de los saberes puede ser que nos imponen, pero olvida que en el centro es donde están las polémicas más fuertes de todo esto. Es decir, que aquello que decimos que nos imponen está ya fuertemente cuestionado y que hay otras hegemonías que están pasando. Entonces, que el centro no es un centro homogéneo donde hay poderes muy grandes que simplemente deciden ahí les van. Es un proceso mucho más complejo. Sino, y claro, algunos postcoloniales lo ubican a Marx dentro de esas doctrinas de imposición. Pues por supuesto que Marx era un europeo formado totalmente en Europa y dentro de la tradición de la ilustración para acá, o también de los clásicos. Y entonces el marxismo es una corriente moderna, sí, y por lo tanto es una imposición en el tercer mundo, pues no, ¿verdad? ¿Dónde se ha sido una imposición o fue una imposición? En el mundo soviético. En el mundo soviético sí, el Estado decía, esta es la teoría social que hay que estudiar en las escuelas, hasta en la universidad, en los doctorados, ¿sí? Pero acá no, acá si el marxismo fue importante durante un periodo cuando éramos jóvenes, yo diría hasta fue dominante, pues no se debió a que los alemanes o los ingleses o los gringos nos los impusieron, por favor. Ellos estaban por otro lado, en contra de eso, sino porque aquí se dio un movimiento interno de aceptación y de tomarlo como para la resistencia. Entonces no es tan sencillo como decir las ideas simplemente son de blanco a negro, pero eso que sirva para la discusión. Y bueno, si ustedes quieren consultar más obras, aquí hay, y esta que acabamos de escribir, la última, todavía no está editada, pero pronto, proceso de dictamen, que se llama Metodología configuracionista como metodología de las ciencias sociales, que es lo que nosotros estamos planteando, en contraposición con el positivismo y con el relativismo en sus diferentes formas, ¿sí? Esta de dónde parte de Marx, pero no piensa que ya en Marx ya estaba todo resuelto. Era imposible. Por ejemplo, los temas sobre emociones, estética e incluso la cognición, pues casi no están desarrollados. Entonces tenemos que recurrir a teorías del siglo XX, XXI, si queremos incorporar algo de eso, ¿sí? Y además el marxismo no terminó con Marx. Claro, de ahí se desprendieron muchas perspectivas, pero el que a nosotros nos ha servido más es esa parte del marxismo occidental, empezando por Lukács, Gramsci, Escuela de Frankfurt, Edward Thompson, Agnes Heller. Esa es la corriente que hemos encontrado más rica para la incorporación de más elementos, en especial los de Frankfurt, porque los de Frankfurt estaban en el medio en la disputa de los 30 sobre los métodos, muy críticos del positivismo, pero muy críticos también de la hermenéutica, ¿sí? Pero a la vez reconociendo partes de uno, partes del otro, ¿sí? Entonces eso es lo que quería yo plantearles. Hoy por la tarde vamos a discutir más de nuestra posición, que le llamamos configuracionismo por ciertas razones, que parte del marxismo, no tiene que ver con Norbert Elias, claro, pero no hay tiempo pues para explicarla en este momento, pero algunos indicios podríamos dar si hay preguntas. Muchas gracias.